Buenos días, vamos a empezar a trabajar el día de hoy con el programa SAM, el cual nos va a permitir crear una base de datos en MariaDB, que es la base de datos que estamos escogiendo para este trabajo. Por lo pronto, vamos a dar clic aquí en Apache, damos clic en Start. Apache es el servidor pues de servidor web simulado en el computador local. Damos clic en MySQL y ahí nos va a generar el acceso para encender la base de datos MySQL, que en este caso es MariaDB. Para esto vamos a validar aquí un tema que es este que se llama, digamos, el admin. Vamos a entrar aquí donde dice admin, a frente de Apache. Damos un clic y él nos va a abrir una ventana. La ventana que aparece aquí entonces es esta que dice MariaDB, que es la base de datos que estamos trabajando. Este SAM también tiene Apache, tiene más MariaDB, que es la base de datos, tiene el lenguaje de programación PHP y tiene el lenguaje de programación Perl. Muy bien, vamos a mirar acá que él nos está diciendo que la versión de PHP, en este caso, entonces es la 8. Vemos acá. PHP Info que nos dice que la versión actual de este programa es la 8. Muy bien. Vamos a regresar aquí atrás a SAM y miremos qué información nos trae acerca de PHP MyAdmin, donde nos está encontrando o diciendo la base de datos que estamos trabajando, que es MariaDB. Anteriormente era la base de datos MySQL, pero hoy en día estamos trabajando con MariaDB. Bien, aquí ya nos cargó nuevamente la base de datos desde el PHP MyAdmin. Aquí tenemos que el servidor de base de datos es 127.0.0.1 BATCP y ATCP/IP. La base de datos se llama MariaDB. La versión del servidor de base de datos es 10.4.32 MariaDB. Aquí está la página web de MariaDB, mariadb.org. Esta es la base de datos que vamos a trabajar nosotros actualmente. Vamos a regresar a SAM y vamos a aprender cómo utilizamos la base de datos desde el editor de la consola. Entonces venimos acá a esta parte donde dice el shell. Vamos a ver el shell acá, nos abre esta ventana para que ustedes la observen. Vamos a maximizar acá para que la vean más. Aquí vamos a escribir MySQL -p -u root. Aquí le estamos diciendo -u es el usuario, el nombre del usuario es root, y -p es la contraseña que nos la va a pedir cuando le demos enter. Aquí vamos a escribir la contraseña, en este caso como es un entorno académico, le damos enter porque no le hemos asignado contraseña. Aquí ya como podemos ver, él nos va a indicar acá que nos dice bienvenido a MariaDB Monitor, comandos en with, o sea, para terminar el comando con punto y coma. Aquí dice que la versión del servidor es 10.4.32, lo mismo que veíamos en la página web. Copyright 2000-2018, Oracle, MariaDB, Copyright and Others. Aquí aparece ya el prompt que nos dice que estamos en MariaDB. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar los comandos básicos de MariaDB o de MySQL, ¿cierto? En este caso, pues MariaDB. Que vamos a decirle show databases, punto y coma, y damos enter. Aquí nos muestra las bases de datos, que está el comando, luego decimos las bases de datos son estas, mirarlas acá. Tenemos una que se llama empresa, information scheme, mascotas, mi base, MySQL, performance, PHP MyAdmin, prueba 1, prueba 2, prueba 3, test, tiendas, usuarios de. Vamos entonces a crear acá la primera base de datos. Pues para crear la primera base de datos vamos a ver un comando
de creación de base de datos. Pero antes quiero mostrarles aquí rápidamente lo que es un DBMS o administrador, sistema manejador de base de datos. Tenemos entre ellos que esto se refiere a un software que administra bases de datos, permitiendo organizar, almacenar, actualizar y acceder a la información de manera eficiente y controlada. Aquí tenemos diferentes tipos de bases de datos, como por ejemplo Postgre, SQL Server, que esta es la versión, el logo viejito, este es el logo moderno de SQL Server de Microsoft. Este es MySQL, este es Redis, SQLite, Mongo, que es una base de datos no relacional, Oracle y MariaDB. ¿Listo? Entonces todos estos sistemas manejadores de base de datos se manipulan con un lenguaje. Aquí está pues la diferencia entre MariaDB y MySQL, que pues ya más adelante la vamos a leer porque yo les voy a dejar esta diapositiva en el entorno del programa. El lenguaje que manejamos es el SQL, o sea, Structured Query Language, con el cual se maneja, digamos, todo lo que es lo que tiene que ver con las bases de datos relacionales. Hay dos tipos de lenguaje, el DDL y el DML. Aquí parece que el lenguaje de consulta estructurado, o SQL, por sus siglas en inglés, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones entre ellas. Una de las características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de base de datos, así como hacer cambios en ellas. El lenguaje de definición de datos es el TDL, permite establecer y o modificar el esquema relacional, es decir, añadir, borrar o actualizar atributos a las tablas e índices. Aquí tenemos, digamos, el esquema con algunos comandos de TDL, Data Definition Language. Aquí aparece Create Database, crea una nueva base de datos y el archivo usado para almacenarla. Crea Create Table, crea una nueva tabla. Alter Table modifica la definición de una tabla alterando o agregando, eliminando columnas de restricciones. Create Index, Drop Index y Drop Table. Aquí aparece la sintaxis de Create Database, crea una nueva base de datos y los archivos que se usan para almacenar la base de datos. El comando es Create Database y el nombre de la base de datos, y luego le damos punto y coma y luego Enter. Vamos a pasar nuevamente acá donde tenemos el editor de línea y vamos a escribir Create, vamos a escribirlo pues en mayúscula, Create Database. Y aquí, para seguir la continuidad de estos ejemplos, vamos a colocar prueba 4. Damos punto y coma y luego damos Enter, lo voy a aumentar para que lo vayan viendo. Listo, aquí ya nos dijo MariaDB, Create Database, y aquí nos dice error. Aquí apareció un error. ¿Cuál fue el error? Claro, mire, yo le dije Cretae. Mírenlo acá, ahí está el error. Entonces nos devolvemos con la flecha de arriba y nos devolvemos con la flechita a la izquierda y vamos a borrar aquí esto. Es Create Database. Muy bien, ahora sí, Enter. Y ya nos dijo, bueno, excelente, query, ok, una fila afectada. Ahora vamos a ver cómo podemos mostrar esta base de datos. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho esto? Entonces vamos con la flecha arriba, flecha arriba, flecha arriba, y ahí aparece el comando, Show Databases, punto y coma, y aquí ya nos muestra, mira, la nueva base de datos que acabamos de crear. Listo, muy bien. Ahora, vamos a usar esa base de datos. Para poder usarla, yo le digo Use, y aquí le digo el nombre, prueba 4, punto y coma. Damos Enter, y aquí mire que el prompt ya nos cambió. Ya aparece MariaDB prueba 4, es decir, estamos dentro de la base de datos prueba 4. Vamos a mirar cuántas tablas tiene esta base de datos. Entonces yo le digo show tables, punto y coma, enter. Me dice que no tiene nada, está vacía.
Volvemos acá nuevamente a la diapositiva para mirar qué nos dice él ahí sobre las tablas. Aquí nos aparece esta sentencia create table, es la que permite la creación de nuevas tablas dentro de una base de datos. Aquí aparece la sintaxis. La sintaxis es la forma correcta de cómo se debe escribir el comando. Entonces, create table, nombre de la tabla, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Y aquí aparece la columna con el nombre 1, el tipo de dato que le va a colocar y el tamaño. Luego una coma y así sucesivamente para todos los campos de la tabla. Vamos a ver aquí. Y aquí nos dice que create table persons. Vamos a mirar esto, entonces vamos a dar clic acá para copiar. Y vamos a pegar esto acá. Vamos a pegarlo. Y aquí él nos permite hacer esto. Entonces aparece create table persons. Aquí aparece abre y cierra paréntesis. La primera, el primer campo de esta tabla es person ID, que es un entero. Luego nos dice last name, que es digamos el último apellido, varchar de 255, first name, primer nombre, varchar de 255, que son los tipos de datos pues, que acepta esta base de datos enteros, varchar que son, digamos, caracteres, address, la dirección es un varchar de 255 caracteres, y aquí nos dice city, que es un varchar de 255 caracteres. Luego él, después de haberle dado enter, dice query OK, y 0 filas afectadas. ¿Qué quiere decir? Que ya quedó listo esta tabla. Vamos a mirar aquí, vamos a devolvernos, flecha arriba, show tables. Vamos a mirar, dale enter acá, y él nos dice que ya tenemos una tabla. Se llama tables y prueba 4. Aquí aparece la lista. Se llama persons. Aquí aparece persons. ¿Sí? Okay. Ahí nos aparece ya, digamos, esta tabla en la base de datos prueba 4. Hasta aquí vamos. Bueno, supongamos que a nosotros se nos ha olvidado o nos acabaron de indicar que esa tabla ya va a tener otro nombre. Vamos a ver cómo cambiamos el nombre. Entonces aquí aparece en la diapositiva, dice alter table, y aquí nos dice, esta sentencia permite la modificación del esquema o la estructura de una tabla ya creada. Aquí está la sintaxis, alter table, table name, alt column, data type, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos, esto es para agregar una columna. Si esto es para agregar, vamos a agregarla, supongamos que aquí nos faltó una columna. Y esa columna va a ser teléfono. Entonces vamos a colocar este comando por acá y como buena práctica vamos a utilizar el Visual Studio para comenzar a tener un archivo como de texto nuevo. Vamos a presionar aquí para que lo abramos en SAM, puede ser. Aquí vamos a htdocs, vamos a colocar aquí un proyecto nuevo que se va a llamar base de datos. ¿Ven? Seleccionamos carpeta y aquí vamos a colocar un archivo de texto que va a decir script base de datos .txt. No, .sql, a colocarlo como un SQL que es el que definitivamente se utiliza para los archivos SQL. Aquí aparece el modelo, entonces para este modelo le vamos a decir, vamos a seleccionar todo esto y le vamos a comentar, y aquí le vamos a colocar alter table, el nombre de la tabla se llama persons, ¿cierto, muchachos? Vemos acá, el nombre de la tabla es persons, muy bien, persons, y luego dice add column, ¿cierto? Vamos a darle un enter acá, le decimos add column, la columna es teléfono, el tipo es un varchar de 15 caracteres. Este va a ser el comando que vamos a utilizar para llevarla allá. Vamos a copiarlo.
y lo vamos a pegar aquí en el editor de base de datos online, la consola. Damos un enter y aquí nos dice alter table persons, down enter, aquí aparece add columns, teléfono, nombre de la columna, bar chart de 15, damos un enter. Aquí nos dice que hay un error. Vamos a ver. El error es que de pronto le estamos diciendo add columns. Debe ser es add column. Y vemos otra vez aquí en este editor. Vamos a ver si la podemos colocar entonces en una sola línea. Mejor. Y le colocamos acá add column. ¿Ven? Borramos acá, pegamos. Vamos a enter. Y aquí ya nos dice que el query estuvo ok, ¿cierto? Vamos a ver si aquí aparece duplicado. Dale al teléfono, vamos a ver qué pasó. ¿Qué le vamos a decir? Entonces, los campos que tiene la tabla. Para eso vamos a dar un comando que se llama describe y el nombre de la tabla se llama persons. Damos punto y coma y aquí nos dice que ya el teléfono ya estaba creado, ya aquí lo creó. Teléfono es un tipo de campo que es varchar de 15. Aquí aparece null, puede ser nulo, no tiene clave primaria, default, no tiene ningún campo como default y en esta tampoco. Hasta acá hemos hecho la creación de la base de datos, luego la creación de una tabla y hemos agregado una tabla a través del comando alter table. Y voy a copiar acá el tema de la creación de la tabla para que ustedes vayan teniendo acá, entonces acá creación de tabla. Pegamos aquí la creación de tabla y él nos va mostrando acá todo el archivo. Como yo tengo acá el archivo como autoguardado, mira, autoguardado, entonces se va autoguardando automáticamente. Veamos aquí qué más tenemos. Para ahorrar una columna y una tabla, entonces es toda esta información, vamos a copiarla aquí al documento y recordemos que todo esto lo podemos comentar con Control C. Aquí lo comentamos. Entonces aquí decimos alter table persons y aquí podemos borrar la columna teléfono. Entonces le decimos drop column teléfono. Simplemente copiamos esto, vamos hasta nuestro editor de consola de la base de datos y le colocamos alter table persons, nombre de la tabla, drop, que es el comando de borrado, column teléfono. Aquí quedó. Ya podemos volver a decirle la anterior comando que es destroy persons. Y aquí viene que ya aparece nuevamente el campo con toda la información. Aquí nos falta colocar este campo. Script persons. Entonces aquí qué es lo que lo hace. Escribe o muestra por pantalla la estructura de la tabla. ¿Cierto? Esto vamos a comentarlo. Casi que le mostró la estructura. Muy bien, ahí va. Aquí estamos viendo el comando para cambiar el tipo de datos de una columna. Entonces aparece alter table, nombre de la tabla, alter column, el nombre de la columna y el tipo de dato con el cual vamos a quedar cambiado. Aquí aparece también que se puede crear un índice. El índice es usado para crear índices en las tablas. Estos permiten a la aplicación de base de datos buscar rápidamente los datos sin necesidad de buscar en toda la tabla. El usuario no puede ver los índices y ellos están para agilizar las búsquedas. El índice es otro objeto más de la base de datos
el cual hay que tener mucho cuidado porque también ocupa espacio. Aquí está pues digamos la sintaxis, create index, index name, on table name, column name. Entonces aquí aparece. Para crear un índice en la tabla, los duplicados no son permitidos. Entonces aquí aparece create unique index. Index name, on table name, column name. Entonces esto quiere decir que no va a haber ningún duplicado en esa base de datos. Drop index es para borrar un índice. Entonces aquí aparece drop index en la base de datos. Vamos a crear, por ejemplo, el índice, por decir algo, pues que tenemos acá. Vamos a crear un índice, por ejemplo, por last name, por decir algo. Entonces le vamos a decir acá, copiamos todo esto, aquí a nuestro modelo. Recordemos que vamos a comentarlo para que lo tengamos ahí como comentario. Aquí le vamos a decir create index. Recuerden que debemos colocarle el nombre del index. Entonces vamos a colocar idx last name. Entonces aquí nos dice dónde la vamos a colocar, en la tabla personas. ¿Sí o qué? Entonces aquí aparece esta es una muy buena práctica, trabajar con el prefijo de lo que es el objeto. Entonces aquí sería el idx es un índice que vamos a colocar por el campo last name, o sea, el apellido, en la tabla personas last name y le indicamos el campo. Nos vamos nuevamente acá, le damos pegar y aquí nos dice create index idx last name on persons last name. Vamos a dar un enter. Aquí aparecen ya los índices. ¿Cuál es? Bien, para ver los índices, entonces utilizamos este comando, show index o indexes sobre la tabla. Entonces para esto vamos a comentar acá. Vamos a escribir el comando bien correcto. Show index from persons. ¿Listo? Copiamos. Volvemos acá, pegamos. Aquí nos dice, hay un índice que se llama, vamos a disminuirlo acá para que quede bien. Entonces dice aquí, sobre la tabla persona, hay un índice sobre el campo last name. Muy bien, ahí está, perfecto. Y ahí, muchachos, queda pues como más fácil aquí. Tabla personas, no único, el nombre del índice se llama idx last name, la secuencia del índice empieza en 1, column last name, collection A, cardinalidad 0 y lo demás está aquí. Muy bien. Ahora, vamos a aprender cómo eliminamos el índice. Entonces acá vamos a eliminar de la siguiente forma. Para eso venimos acá a nuestro tutorial y les dice borrar el índice, index name. Vamos a mirar, volvemos acá a nuestro vamos acá a decir drop index y aquí le colocamos drop index idx last name on persons. Muy bien, lo copiamos y lo pegamos acá. Bien, volvemos a decirle acá show index from person, ya no aparece ninguno, ya lo hemos borrado, muchachos. Muy bien, ¿cuál es la buena práctica de tener este tipo de script de base de datos? Porque es bueno tener el script de cómo queda el script
cómo quedan las sentencias de la base de datos, cosa que si usted más adelante necesita crear o hacer nuevamente un ejercicio, ya sabe cómo tiene aquí creado los diferentes, digamos, comandos en un momento determinado. Para eso también puede utilizar la ayuda de la página web, también digamos, puede utilizar páginas web, como por ejemplo, yo le muestro acá, puede utilizar, por ejemplo, esta que se llama W3 School. Aquí podemos colocar MySQL, tutorial de MySQL, ¿cierto? Este es un tutorial de MySQL muy chévere, muy parecido al que ustedes han trabajado con CSS y con HTML. También podemos colocar para MariaDB, que es nuestro programa que estamos trabajando. O sea, no tenemos que utilizarlo desde acá. W3 School, MariaDB. Nos va a colocar directamente en la página de MariaDB. Entonces aquí aparece. Aunque esta ya la tiene pues con AWS. Entonces, para mayor facilidad, vamos a trabajar con MySQL, muchachos. Este que está acá. MySQL Tutorial, ¿cierto? Usted lo puede pasar a español, pero se recomienda que no, más bien para que tenga acá, digamos, la información tal cual como es, porque todo está en inglés. Entonces es importante que dejen los comandos en inglés. Muy bien. Aquí tenemos un nuevo comando, es para borrar la tabla y para borrar la base de datos. Estos dos comandos son bastante delicados, es decir, bueno que no los hagan porque pues no los vayan a utilizar en la vida real o en un entorno productivo, debido a que pueden, digamos, tener consecuencias bastante graves. Sin embargo, vamos a colocarlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí vamos a colocar toda esta información. Comentario, y vamos a borrar, por ejemplo, la tabla. Table. No, perdón, primero vamos a borrar, sí, la tabla personas, muy bien. Primero borrar la tabla personas, que es la que tenemos en la base de datos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto, muchachos? Esto no tiene reversa. Cuando ya la borra, se borra definitivamente, a menos que de pronto exista una posibilidad, y es que en la empresa donde ustedes trabajan tengan un sistema de realización de copias de seguridad o backups, y ahí sí ya puede pues restaurarse la base de datos. Sin embargo, es un proceso que siempre tarda un poco de tiempo, entonces es importante tener mucho cuidado al momento de ir a utilizar estos comandos. Aquí borra la base, perdón, la tabla, miremos acá, show tables, ya no tiene nada la base de datos prueba, todavía estamos aquí en prueba. Y la otra es drop database, aquí sería, coloquemos en mayúscula, drop database, y aquí prueba 4. Con esta borramos toda la base de datos. Bien, siempre hay errores de sintaxis por manipulación del teclado. Estamos tecleando mal, entonces es importante tener en cuenta esto. Ahí ya quedó, drop database. Vamos a decir cómo escribimos las bases de datos. Recordemos, show databases. Databases. Muy bien, mire que aquí ya no está la base de datos, prueba 4. Ya fue borrada, ya fue eliminada. Por ejemplo, yo quiero utilizar la base de datos prueba 1. Le digo simplemente puse prueba1.com. Ahí ya la cambió, mira que aquí ya cambió base de datos prueba 1. Miremos a ver qué tablas tienen allá. Show tables. Vamos a enter. No tiene tables, entonces vamos a decir que puse prueba 2. Hacemos lo mismo, show tables. Aquí hay una que llama personas, entonces vamos a decirle un comando nuevo que se llama select, tráigame, muéstreme
asterisco, le estamos diciendo todos los campos que tiene la tabla. Y from es desde, tráigame todo desde la tabla personas. Y aquí le damos enter. Y aquí nos aparece que solamente tiene una persona agregada que se llama Person ID 1, primer apellido García, segundo apellido López, primer nombre Juan, segundo nombre Carlos y la dirección. Muy bien. Entonces vamos a crear un comando para insertar datos en la tabla. Aquí ya entraríamos a mirar el comando para, digamos, manipulación de datos en la base de datos, que es el DML, Data Manipulation Language. Sirve para recuperar registros de una o varias tablas o de una o varias bases de datos. Vamos a dar aquí, tenemos 4 comandos principales que son insert, update, delete y select. En este caso, ya vimos el select, que sirve para recuperar registros de una o varias tablas, de una o varias bases de datos. Y el insert, que permite agregar una nueva fila a la tabla. Veamos aquí cómo es el comando para insertar. Entonces sería este el comando que nos muestra el acá. Vemos acá, conectamos esto, recordemos. La información. Entonces dice, usado para insertar nuevos registros en la tabla. En este caso vamos a colocar insert into, recordemos, insert into, es que llama la tabla, se llama personas. Personas, aquí tiene person ID, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces vamos a tener que colocarlo de acá, de este lado, describe. Personas, porque ya tenemos otra tabla y otra base de datos. Miren acá los campos. Vamos a copiarlo acá como para tener aquí esta información. Todo esto lo vamos a comentar para tener mayor acceso. Entonces lo primero que viene el comando es, entonces aquí inserta los campos. Aquí aparece insertar into, nombre de la tabla, y aquí entre paréntesis para aparecer los campos, columna 1, 2, 3. Entonces en este caso colocamos primer apellido, si aquí entre paréntesis colocamos primer apellido, coma, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre y dirección. Vamos a ver si me gusta dirección. Dirección, en este caso sería hasta dirección porque no tenemos más. Entonces acá vamos a esto, no hay más información, ponemos acá, damos un enter. Los valores son, entonces aparece primer apellido Pérez, segundo apellido Gómez, primer nombre Juan, perdón, segundo nombre Juan, primer nombre Carlos y la dirección. Ahí están los datos. Estos serán los datos para insertar en la tabla. Vamos a ver si nos deja insertarlo. Le damos aquí pegar y aquí en prueba 2, inserito personas, que es la tabla, así se llama la tabla, personas, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre y dirección. Vamos a dar enter. Entonces nos dice, query OK. Desde que esto sea OK y no haya errores, aparece una fila afectada porque insertó una fila y nos apareció acá la información. Vamos a decir select asterisco. Vamos a colocarlo en mayúscula, una buena práctica. Select asterisco from y el nombre de la tabla se llama personas.com. Muy bien, mira, aquí ya tenemos el primer dato, el segundo dato que insertamos, Juan Carlos Pérez Gómez. Luego acá, Juan Carlos Pérez Gómez. Acá nos faltó, a lo mejor nos faltó colocar el ID. Sí, porque el ID entonces no es autonómico. Vamos a insertar otro. Pero le vamos a colocar, entonces acá vamos a colocarle ID.
creo que es el campo. A ver. Escoger personas. Ah, bueno, Person ID, sí. Se llama Person ID. Este es el que nos faltó. Insertar, pero no es donde, entonces no es, pues, no es restrictivo. Aquí la vamos a colocar 02. Muy bien. Se llama de González. Colocamos López. Recuerde que todo esto está entre comillas simple. ¿Sí o qué? Luis. Mario. Calle falsa. 3, 4, 5. Muy bien. Este sería el otro campo. Son campos, pues, datos ficticios que estamos insertando en nuestra base de datos. Pegamos, damos Enter. Y miren que aquí nos va a mostrar en este momento que ya quedaron 3 campos. Select asterisco. Select asterisco from la tabla personas. Punto y coma. Enter. Ahí ya está. Mira, 0, 1, 2. ¿Cierto? Aquí ya quedó la información. Mira, aquí quedó el nombre P. González. ¿Sí o qué? Entonces hay que alterar ese campo. Vamos a hacer un update, que es el tercer evento que tenemos acá. Recuerden que tenemos aquí update. Cambia los datos existentes en la tabla. ¿Cómo hacemos el update? Entonces, de la siguiente manera. Vamos a colocarlo acá. Update. Update, la sintaxis es update, nombre de la tabla. Vamos a colocar set. Set. Aquí lo que vamos a cambiar es el primer apellido. Entonces aquí primer apellido. Primer apellido igual. Aquí el primer apellido era González. Entonces, González, where person ID, en la condición, where person ID igual a 02. Hice 02, y ahora aquí 02. ¿Okay? Vamos a llevar este comando aquí a la base de datos. Le damos pegar y le damos enter. ¿Qué pasó acá? Hay una query OK, una fila afectada, un warning, aquí hay un row matched, o sea, una fila que está, digamos, encontrada, fue igual. Vamos a decir aquí asterisco con personas, y mira que ya aparece entonces acá González como apellido. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer un borrado. Vamos a colocar delete from personas, web person ID igual a 2. ¿Esto para qué sirve? Sirve para borrar el registro de la tabla. Y debe llevar siempre una condición o web, ¿cierto? Siempre va a haber un web, muchachos, porque si usted lanza todo sin condición, entonces se le borra toda la información de la tabla personal. Este es otro tema que debe tenerse con mucho cuidado. Vamos a darle aquí pegar, vamos a enter, aquí aparece una fila afectada, se demoró 0.005 segundos. A ver cuánto quedó. Y que aquí ya quedan solamente las dos personas. ¿Sí o qué? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí, muchachos, y espero que en una próxima oportunidad ustedes puedan también presentar un video igualito según un trabajo que les voy a asignar. Muchas gracias, espero que les vaya muy bien.